Vamos a empezar esta mañana agradeciendo a Dios por habernos dado esta oportunidad y vamos a orar. Te invito a que ores conmigo y acercarnos al Señor y que Él nos ministre por medio de su palabra. Sí, oramos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nos acercamos en esta oportunidad, Padre, a ti, Señor. Recurrimos a ti. Gracias porque esta mañana, Señor, tú nos has traído con esa fuerza, con esa energía y con esa disposición a escuchar tu palabra, también a alabar tu nombre y a pasar un buen tiempo, Señor. Y al salir también queremos que esa palabra se haga el efecto necesario en nosotros, ponerlo por obra, Señor, y poder ver la bendición que viene de ti, Señor. Gracias, bendice tu iglesia, a mis hermanos presentes y también a los que en estos días o hoy, Señor, precisamente no están, Señor, por razones de salud. Queremos bendecirlos y también rogamos por ellos, por su salud, para que pronto se recuperen, Señor, recobren esa energía, Padre. En el nombre de Jesús te damos amén y amén. Bien. Estaba en estos días veo las noticias y veo todos los acontecimientos que van sucediendo en el transcurso de la semana y del mes y ya casi finalizando el año. Y hay muchas situaciones que la verdad te erizan la piel. En el caso de las guerras y lo último que han podido haber dicho los países, en sí los presidentes de los países más poderosos, que de alguna manera han dicho que dejan a Europa libre de cualquier ayuda de parte de ellos, en el caso de los Estados Unidos, y todo lo que va sucediendo en estos últimos años, que precisamente no es de ahora, sino que es desde siempre, las guerras y los pleitos y las divisiones y las disensiones que hay entre las naciones, entre las personas. Y la verdad que muchos, incluso de nosotros, esa espera que tenemos en el Señor, en algunos casos se vuelve en desesperanza. Algunos pensamos por momentos y deseamos que el Señor venga ya por su iglesia, ¿no? ¿Cuántos piensan eso? Yo creo que muchos estamos diciendo, Señor, ven ya. Señor, mira que esto ya no va para más, que las tierras ya cada vez se va deteriorando, que el hombre cada vez la maldad va creciendo y muchos deseamos. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, esa esperanza se vuelve una desesperanza. Pero no debería ser así. Como hijos de Dios, como pueblos de Dios, tenemos que saber por delante qué es lo que nosotros debemos, cuál es el deber que tenemos como pueblo del Señor y hacer presencia en esta tierra y de saber cuál es el futuro que le espera al reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene un futuro. No solo el presente, porque tiene un presente bueno, sino que también tiene un futuro, un porvenir bueno. Y nosotros tenemos que estar conducidos en esa palabra que el Señor ya de antemano, desde los principios de la antigüedad, el Señor ya lo ha hecho y lo ha formado de tal manera que en algún momento vamos a obtener el beneficio completo, el pueblo de Dios o el reino de Dios. Por lo tanto, no tiene que ser desesperanza, sino que esa espera tiene que mantenerse. Esa fe tiene que estar puesta en el Señor y ser constantes, fervientes, porque el Señor, todo lo que promete, Él lo cumple. Sus promesas son verdad. Entonces, hermanos, estuve conversando con un compañero también en estos días, un poquito acerca de estas cosas, y él decía, pasan los tiempos, pasan los años, pasan las generaciones, él no conoce al Señor y pues dice, ¿dónde está Dios?
Y la palabra nos enseña y nosotros sabemos y conocemos que Dios está sentado en su trono. Y el Señor tiene control de todas las cosas, de todas las situaciones, tiene control de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que descansar y reposar en el Señor, ¿sí? ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? El de recordar todas las cosas en las cuales hemos sido enseñados. Recuerda la palabra recordar, porque así dice segunda de Pedro en el capítulo 1, el versículo 12 y 13. Y dice así: por esto, dice Pedro a la iglesia, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esto es lo que Pedro dice a la iglesia. Que él no se cansa y siempre recuerda a la iglesia los tiempos presentes y los tiempos futuros, que ahora vamos a desarrollar. Pero el apóstol Pablo, precisamente, casi en las mismas palabras, escribe a la iglesia de Filipos y también le dice casi exactamente lo mismo. Vamos a buscar en Filipenses el capítulo 3, el versículo 1. Y Pablo escribe a la iglesia de Filipos y también le dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El interés tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo es el de recordaros, el de amonestaros siempre las mismas cosas. ¿Y cuáles son esas mismas cosas? ¿Qué interés que tienen estos dos varones de Dios en los tiempos antiguos, el demostrar a la iglesia y enseñar las mismas cosas? Porque el Evangelio en sí, la esencia del Evangelio es la que tiene que estar presente siempre y no adornarla. Ahora, nos formulamos esta pregunta: ¿cuáles son estas cosas que con insistencia tenemos que recordar? Porque ellos se dedicaban a poder enseñar acerca del reino de Dios. Se dedicaban a enseñar, a mostrar a Cristo, no solo con el mensaje, sino también con la propia vida, con sus acciones, con sus actitudes. Con eso mostraban al Señor. Y yo me formulo esta pregunta y también pensemos, ¿cuáles son esas cosas que con insistencia tenemos que recordar? Antes de poder saber cuáles son esas cosas que tenemos que recordar, vamos a pensar y vamos a preguntarnos qué es lo que nos impide recordar. Todo lo que es eterno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que pertenece a Dios, el Señor nos los ha enseñado, nos los ha mostrado. Pero ahora, como pueblo de Dios, en muchas ocasiones olvidamos, porque ellos siempre tenían que hacer recordar, porque nosotros somos olvidadizos. Yo el primero. Nos olvidamos de las cosas eternas, nos olvidamos del porvenir que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Perdemos la dirección, perdemos el rumbo, y hay factores y cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, que nos van desviando
de que algo que tenemos que recordar. A veces es la necesidad de un trabajo, o a veces es el cambio de un trabajo. En muchas ocasiones es el de poder vivir y conducirnos hacia alcanzar, hacia lograr objetivos, cosas materiales. A veces nos involucramos en la compra de una casa, en la compra de un coche, y no está mal. Es bueno, es positivo, por supuesto que sí. Pero cuando eso ocupa el lugar y el espacio que a Dios le corresponde, entonces estamos olvidando quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. En diferentes ocasiones el pueblo de Dios nos embarcamos en cosas, en adquirir cosas materiales, y por lo tanto nos endeudamos y pasamos unas deudas tan grandes, nos compramos, e incluso a veces en ocasiones coches que no nos podemos permitir pagar, y nos pasamos la vida trabajando para poder pagar ese coche. Y en muchas ocasiones casas, en muchas ocasiones ropa, objetos, cosas materiales, y nos pasamos la vida así. Y después, para pagar eso, pues hay que trabajar. Y nos pasamos la vida trabajando y trabajando para pagar cosas materiales, superfluas, que son secundarias, que en algunos casos son necesarias, sí, pero no actuamos con sabiduría. Y ese es un caso que en mi vida, en ciertas etapas, he podido atravesar. Por lo tanto, sé de qué cosa estoy hablando. Y nos pasamos el tiempo y la vida así, hermanos, y nos desviamos. Y por lo tanto no recordamos aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Pero no solo que ha preparado un futuro, sino que también hay un presente que nos permite vivir en ello. Es un problema. Es un problema porque muchas veces vivimos asfixiados, donde la economía, donde el dinero ocupe el lugar que no tiene que ocupar, y por lo tanto nos vamos conduciendo hacia lo que no proviene, hacia lo que no es de Dios. Otro factor que nos desvía también en las cosas eternas es las relaciones personales, las relaciones sociales, los problemas en los cuales estamos sumidos, en el caso laboral, en el caso vecinal, y estamos pensando y preocupados, y a veces entramos en pleitos, en murmuraciones, en chisme, en gritería, y estamos inmersos y nos desviamos de aquello que tenemos por delante. Es un problema. Factores que nos hacen olvidar lo que significa vivir en el presente, en el reino de Dios, y esperar o tener una esperanza hacia el buen futuro que el Señor va a seguir obrando y determinando sobre nuestras vidas. Olvidamos algo muy esencial que el Señor Jesús enseñó, en la cual nos dice en Juan capítulo 15, el versículo 19, en que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Entonces, en el caso de la iglesia, tiene que saber que la iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que saber que no somos de este mundo, que no participamos en la vida o en las cosas que el mundo hace y que no son de Dios. Porque he dicho siempre que hay muchas cosas buenas ahí fuera, en el mundo. Hay cosas buenas, pero en las cosas que son contrarias a los principios de Dios, por supuesto que no participamos. Es un problema el de poder no discernir que no somos parte de este mundo, que nuestra vida ahora está escondida en Dios. Estamos unidos a Cristo y por lo tanto nuestra vida ya camina en función del reino de Dios. Lo que hace uno que no conoce a Dios no lo puedo hacer yo.
No debo hacerlo yo, porque en mi vida está el Señor, en mi vida está su palabra, en mi vida está el temor de Dios a hacer lo que no proviene de Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un problema, que estamos arraigados a esta tierra, a esta sociedad, a este mundo, y eso nos hace seres olvidadizos y de no recordar. ¿Por qué? Porque más vivimos en lo que vemos que en lo que no vemos. ¿Me entienden? Porque estamos sembrando y estamos arraigando una vida aquí en esta tierra como si algún día o siempre seremos eternos. Y sabemos que todo ser humano tiene un principio y un final con este cuerpo en esta tierra. La muerte y la vida está presente en nosotros. ¿Por qué creen que Pedro y Pablo, los apóstoles, continuamente tenían que recordar las mismas cosas? Porque nos inmiscuimos en tantas cosas terrenales que perdemos la visión, que perdemos lo bueno y lo satisfactorio, lo sano, lo saludable, que es vivir dentro del reino de Dios. Y Jesús no quiere eso para nosotros. Por supuesto que no. ¿Cuál es nuestra labor? Lo primero es que tenemos que empezar a desarraigar toda raíz que se va creciendo y profundizando en esta tierra. Empezando a hacer eso. Empezando a levantar nuestra cabeza y decirle al Señor, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu reino. Amén. Bien, estas son las cosas que nos impiden poder recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Somos hijos de Dios y vamos caminando hacia ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es nuestro propósito, el tuyo y el mío. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tenemos que recordar? Yo solo hoy me voy a detener porque si entro a lo del apóstol Pablo, aparte de lo que Pedro explica en su carta, Pablo también explica otras cosas, pero quiero detenerme solamente en lo que Pedro pone un énfasis en su primera y segunda carta de aquello que nosotros tenemos que recordar y que no se cansó de escribir las mismas cosas. ¿Sabes que una anécdota o algo personal, algo que me va en ciertos momentos me ocurre, en la cual en estos días estaba pensando y estaba meditando en el Señor y reflexionando acerca de una palabra para poder traer hoy? Y hay momentos en los cuales rápidamente pues puedo escribir, pero hay días, hay momentos en los cuales estoy, no puedo, se me hace difícil. ¿Qué palabra en sí tengo que compartir? ¿Me entienden? Algo que yo reciba para mí, pero que también yo pueda compartirla con vosotros. Que no es fácil preparar un mensaje cada domingo. En otras palabras. Y eso me lleva a estar buscando del Señor, buscando su palabra, y de esa manera a ir avanzando cada semana. Pero el Señor puso algo en mi corazón entre la noche y en esta mañana acerca de estos dos varones, que Él no se cansa de escribir las mismas cosas, de decir las mismas cosas, y eso me animó. Y yo dije, wow, Señor, gracias, porque me estás hablando a través de tu palabra. Hoy no traigo un mensaje, unas palabras nuevas,
un mensaje nuevo, porque el mensaje es el mismo. El mensaje tiene que ser el mismo. El evangelio es el mismo, no ha cambiado. No hay un evangelio diferente, como Pablo les habla a los Gálatas. Pues vosotros seguís un evangelio diferente. No. El evangelio auténtico, el de anunciar las buenas noticias, el de recordar el evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro pone énfasis en dos cosas de las cuales hoy quiero compartir. Primeramente vamos a ir a 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Vamos a leer desde el 3, ¿sí? Para poder poner un poquito en contexto. Y este es el primer punto. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Escucha bien, ponle atención. Presta atención a lo que dice la Escritura. 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El Señor, en su generosidad, nos ha dado, nos ha concedido esas pertenencias. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes. Presta atención. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Este es el primer punto. El interés que tiene Dios con su iglesia, de que tú participes y yo participemos de su naturaleza divina. ¡Wow! Eso no se nos ha concedido, hermanos. Eso se te ha concedido a ti y a mí, a ser participante de esa naturaleza divina, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, por supuesto, donde se ha manifestado el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio, que el que va participando de todo ello hace de su vida una vida irreprensible. Bien, entonces dice a los participantes a su naturaleza divina. Y aquí Pedro sigue más adelante porque eso tiene que ver con la naturaleza divina del Señor, donde vamos a ver qué cosa. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice, para ser participante de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, dice, y ahí empieza, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la fe que hemos puesto en el Señor. La fe está ligada a la obediencia. Abraham mostró fe, pero su fe estaba ligada a la obediencia, porque él obedeció a Dios y se movió de su lugar de origen. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar ligada a la obediencia a Dios, a la obediencia a su palabra. Y esa fe dice que la añadamos virtud. La virtud es la disposición de la persona para obrar el bien, la verdad y la justicia.
tiene que ver con la naturaleza de nuestro Dios. No está lejana de nosotros, está cercana, porque un hijo de Dios está unido a Cristo. Y en su vida tiene que fluir esa naturaleza divina, participante de su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nos está extendiendo lo que es Él. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos su vida. Por lo tanto, a esa fe añadirle virtud, a la virtud el conocimiento. Al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A esa paciencia, piedad. A la piedad, un afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor. Por lo tanto, eso nos está hablando que no somos de este mundo. Tenemos que cada día acercarnos a Dios y pedirle esa ayuda, esa revelación cada vez mayor de esta palabra en nosotros para poder efectuarla en el entorno donde nosotros nos movemos. Primero en nuestra casa y después fuera de nuestra casa. Este es el primer punto con el cual el apóstol pone mucho énfasis, porque Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza. Donde nos está hablando de ser una persona íntegra, que no está partida en dos. Quiere decir una persona íntegra, que sigue fielmente y lealmente el principio que Dios estableció. Tenemos un modelo a seguir. El modelo no es el predicador, el modelo el modelo es Cristo. Y tanto vosotros como yo vamos hacia esa dirección de mirar a Jesús como el modelo a seguir. Esto es lo primero. ¿Cuál es la finalidad de poder desarrollar esa naturaleza divina? ¿Es para ponernos, para embotarnos o para darnos vanagloria, orgullo? No es para eso. ¿Es para qué? Es para ponerlo a disposición de nuestro prójimo. Es para darle a conocer a nuestro prójimo quiénes somos y qué es lo que hacemos por amor a Cristo. Ponerlo a su disposición, a todas las personas, aquellos que nos rodean, para que reconozcan a Dios en nuestras acciones y en nuestras palabras, para que el que no lo conoce pueda saber que Dios está vivo. Esa es nuestra labor como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y recuerda eso, participa de esa naturaleza divina, porque aunque tenemos esa naturaleza divina, no somos mayores, no somos mejores ni peores que aquel que no conoce al Señor. Recuérdalo, porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, no por méritos ni por obras. Por gracia de Dios somos salvos. Y también de aquello que hemos recibido de gracia, también demos de gracia. De aquello que hemos recibido que no nos ha costado a nosotros, pero al Señor sí le ha costado su vida, su sangre, de aquello que hemos recibido, darlo. Recuerda. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Y lo segundo, acerca de esa venida inminente de nuestro Señor. Hoy he puesto solo 2 puntos,
con lo que respecta a Pedro, a la enseñanza que podemos recibir aquí. Y lo segundo tiene que ver con esa inminente venida de nuestro Señor. Vamos a ir a 2 de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer desde el 8, 9 y 10. Todo esto, hermanos, la finalidad es que nuestra espera no nos desespere, sino que sepamos cuál es el rumbo que el Señor nos ha trazado y que nos dirijamos por Él. Y lo segundo tiene que ver con eso. Dice así la Escritura: mas, oh amados, no ignoréis esto, que no ignoremos, que recordemos que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se mueve en el tiempo en el cual nosotros conocemos. Nosotros tenemos un instrumento por el cual reconocemos el tiempo y se llama cronómetro. Cronómetro. Y ahí vemos el segundero, el minutero, ¿no? Y vemos los días, los minutos, las horas, los días, la semana, los años, y nos movemos de esa manera. Mas Dios, su tiempo en el cual Él está presente, no tiene nada que ver con lo nuestro. Por lo tanto, el tiempo de Dios en el cual Él está presente y se manifiesta, no tiene nada que ver con el nuestro. Es un misterio. Es un misterio que no hay hombre en la tierra que pueda determinar de qué manera es o cómo se hace. Y es lo que nos está diciendo: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces pasa el tiempo, pasan las generaciones y algunos, como algunas personas, dicen: ¿dónde está Dios? Dios está presente y Dios está sentado en su trono. Y con respecto a nosotros, recuerda que Él no retarda su promesa, porque hay algunos que lo toman como tardanza. Y algunos que conocemos y amamos a Dios y conocemos su palabra y hemos recibido del Señor bendiciones, pero lo tomamos como tardanza y nos preocupamos y nos ocupamos en la vida terrenal tanto, en adquirir, en comprar, en alcanzar, que no digo que sea malo, pero cuando ocupa un espacio grande en nuestro corazón y se forma como un tesoro, entonces estamos formando un ídolo dentro de nosotros. Y seguimos un ídolo. Sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor manifiesta su gracia y su misericordia sobre toda la humanidad, porque está esperando que muchos procedan a ese arrepentimiento, a ese reconocimiento de que hay un Señor, hay un Creador, que nos ha dado vida, que nos ha hecho partícipes de lo suyo, para que vivamos en esta vida con un propósito y dando mucho fruto. Esa es su voluntad. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento, a ese cambio de actitud, a ese cambio de vida, a ese cambio de mente. Eso es lo que el Señor determina para nosotros. Pero dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Esa es palabra de Dios. Así va a venir el Señor. El día que el Señor venga, muchos vamos a ser sorprendidos. ¿Dónde nos encontrará el Señor? ¿En qué labores nos encontrará el Señor? ¿Hemos recordado lo que el Señor nos ha dicho en su palabra? Que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y por lo tanto tenemos que manifestar una vida llena del fruto del Espíritu Santo, de manifestar todo lo que hemos visto: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, amor. Que el día que nos encuentre, el día que venga por esta tierra a finiquitar su obra, ¿cómo nos encontrará el Señor? Tenemos que reflexionar con respecto a cómo nos vamos conduciendo en la vida. Si el Señor es prioridad, si el Señor ocupa el primer lugar, o si es el trabajo, el dinero, el coche, la casa, las cosas materiales, los objetos, a veces la familia. ¿Qué cosa? ¿Cómo nos encontrará? Por eso, lo tanto, tenemos que estar prestos a saber cómo nos conducimos. Ahora, después de saber que para el Señor un año es como un día, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, para que sepamos que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que manifiesta su gracia y su misericordia aún con toda la humanidad hasta que Él vuelva. Tenemos que saber algo, que por lo tanto, tú y yo, como dice un poquito más adelante el versículo 13 y 14, tenemos que saber esto, hermanos. Dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. Y según sus promesas son cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que esperamos: cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, el bien hacer. El bien hacer. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque estamos en ese lugar, en esa espera, hermanos. Por lo tanto, tú y yo estamos en esa espera. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él. Ahí nos quedamos un momento, porque dice que procuremos con diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con acción, tiene que ver con prontitud, tiene que ver con ganas, con esfuerzo, con estoy aquí. Sí, Señor, lo voy a hacer. Tiene que ver con una actitud de hacer pronto las cosas. Y por eso que le dice: procura con diligencia ser hallado. Por eso digo, ¿cómo nos encontrará? Y Él quiere que seamos hallados sin mancha e irreprensibles, en paz. En esta espera, para que tú no entres en desesperación, pon tus miradas en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. ¿Para qué? Para que no te preocupe el porvenir en esta tierra. Y que tú y yo podamos ser hallados sin mancha.
hace una referencia, una figura, la palabra de Dios, en las cuales cuando nosotros nos hacemos el Señor hijos de Dios, el Señor nos quita esas vestiduras de impiedad, de manchas sucias que representa el pecado de sus diferentes formas, y nos pone una vestidura limpia, blanca. Y esas vestiduras blancas tenemos que mantenerlas limpias continuamente, sin mancha. Quiere decir que no se adhiera otra vez el pecado en nosotros. Y esa es una labor que hoy responsablemente nos corresponde a nosotros. El de mantenernos sin mancha, ¿sí? Irreprensibles. Quiere decir que no haya ninguna fisura, ni ninguna actitud en contra de nosotros que se pueda decir, ah, pero mira, este dice esto y hace lo otro. Irreprensibles, que no tengamos de qué ser señalados o juzgados. Ni mira, Williams, es en el púlpito, como predica, dice esto, dice lo otro, pero mira ahí fuera lo que hace. Mira cómo vive, mira lo que hace en su casa, mira cómo trata al marido, mira cómo trata a la mujer, mira a los hijos, mira el trabajo, no cumple, es un irreprensible que pongo por obra lo que Dios me enseña. Y sobre todo y finalmente dice, en paz. En paz. La paz de Dios es Cristo, la paz de Dios es plenitud. Y eso es una labor en la cual hoy tú y yo tenemos que hacer mientras esperamos la venida del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos desviemos del camino en el cual el Señor ya nos ha puesto, sino que voluntariamente, decididamente, nosotros sigamos transitando con pasión, con fervor, con amor a Dios, con amor a nuestro prójimo, con el respeto que se merece cada uno, podamos irnos conduciendo. Donde el que necesita fuerzas, donde el que necesita levantar, le extendamos la mano y lo conduzcamos y no lo rematemos ahí donde va en el camino. Porque a veces vamos avanzando y el conocimiento a veces nos embota y nos hace creer que somos más que otros. Y no somos más. Somos hijos de Dios, ni mejores ni peores que nadie. Somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios es aquel que ha puesto su corazón en Cristo y ha decidido que Él lo tome de la mano y lo lleve por el sendero seguro. Así que estamos finalizando ya casi el año y tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y llegar a un final de año con gratitud, pero sí con desafíos, con objetivos, con proyectos claros para que con la ayuda de Dios podamos llegar a alcanzar aquello. Pero el Señor nos ha concedido todo, nos ha dado todo. Por lo tanto, hermanos, reconozcamos y acerquémonos a Dios. ¿Qué es lo que tengo que apartar de mí? ¿Qué es lo que tengo que añadir para mí? Haciendo eso, manifestaremos fruto y la bendición de Dios estará presente. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie.